a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión tenemos una oportunidad única, y porque vamos a viajar a través de un país que es hermano nuestro, el país de México, con dos personas que nos acompañan el día de hoy y que nos van a permitir conocer una de las experiencias tal vez más importantes de los últimos posiblemente 15 años, y es sobre cómo se construye autonomía. Para esto, digamos, no les voy a introducir mucho porque ya tenemos a la compañera y el compañero que nos van a ayudar en esa travesía, que nos van a guiar por todo esto, pero sí es importante, especialmente en los momentos que atraviesa el país, con los territorios indígenas de Salitre y Chinaquichá, justamente la importancia de la resistencia y la reivindicación. Y en este caso, de una palabra o un conjunto de palabras que a veces parece vacía en nuestros sistemas jurídicos, y ese de libre determinación, y como comentaba, especialmente relacionado a los pueblos indígenas. Hola Sol Velázquez y don José Trinidad, un honor tenerles por acá. Les agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de conversar con nosotros. De primera entrada, si ustedes pudieran presentarse un poco, quiénes son y un poco en qué están en estos momentos. Maestro Trini. Bueno, primeramente un saludo fraternal para todos los hermanos de Costa Rica. Cherán es una comunidad indígena, un municipio indígena, y bueno, nos honra el hecho de que pues desde ese lugar pues se interesen por lo que hemos hecho en su comunidad. Y bueno, un abrazo fuerte también para todos. Y bueno, también a ustedes felicitarlos por este tipo de temas que están llevando a cabo, porque como que no es muy tradicional que se interesen por las cuestiones comunitarias. Más bien, como que todo el entorno capitalista nos ha absorbido para cuestiones de otro tipo, menos fijarse en las cuestiones de comunalidad. Entonces, vaya también nuestra felicitación. Yo soy un comunero. Aquí nos presentamos de la siguiente manera. Si no, no vamos a tener voz y voto en una asamblea, cuando no nos presentamos de esta forma. Mi nombre es José Trinidad Ramírez Tapia, comunero del barrio Tercero, que pertenece a la fogata número 36 del municipio de Cherán, Michoacán. Esas son las cuestiones generales. Y digo esto porque en una asamblea, si no nos presentamos con esos datos, no tenemos derecho a emitir nuestro punto de vista, ni tampoco a ser votado o votar, porque forzosamente se requiere pertenecer a una fogata, que la fogata es el núcleo principal de toda la estructura que nosotros tenemos. Y la fogata son los vecinos que nos conocemos ahí dentro de la población, ¿no? Son los vecinos. Y bueno, de esa manera nosotros nos presentamos. Pues buenas tardes a todos y todas por allá, que los que van a estar viendo este video, esta charla. Pues también comentarles que pues me siento como alegre, ¿no? de compartir sobre todo la palabra con el maestro Trini. Para mí es muy, muy valioso, muy especial. Y también, claro, que contigo, Luis. Entonces, pues como lo decía el maestro, ¿no? También soy una comunera de aquí de Cherán, y yo pertenezco a la fogata
número 8, que está en el barrio Segundo. Y pues es uno de los 4 barrios, ¿no? O como está organizado aquí geográficamente la comunidad. Son primero, segundo, tercero y cuarto barrio. Entonces, pues también ahí andamos caminando en este proceso de resistencia, de organización, ¿no? De hecho, hace que como 2 días que platicaba con el maestro Trini cuando le hice la invitación, pues comentábamos un poquito, ¿no? Sobre cómo hay formas en que todavía a 10 años, ¿no? Del movimiento, todavía la gente está muy al pendiente, aunque pareciera que se está dejando, ¿no? Como la fuerza de la organización comunitaria o la participación, ¿no? De la gente. Entonces, pues se notó que no. En estos últimos días que hubo algunas faenas, justo para apagar los incendios, la gente respondió bastante bien. Entonces, estábamos diciendo que pues la gente sí está al pendiente de los sucesos que acontecen en la comunidad y nos interesa sobre todo eso, ¿no? Que hay la atención y la acción sobre todo. Pues así. No, muchísimas gracias a ambos. Tal vez para antes de entrar en la conversación, hay 3 palabras que normalmente cuando tuve la oportunidad de investigar un poco para esta conversación que tenemos, surgen y que pareciera tener como cierta relevancia y que tal vez para aquellas personas que somos externos y los vemos a cierta distancia, nos ayuden mucho a comprender un poco la trascendencia de las palabras que ustedes nos están dando. Y se las propongo y ustedes igual me dirán si están bien o si son otras. Yo hablaría justamente de territorio, autonomía y usos y costumbres, que son, digamos, 3 palabras que identifiqué en diferentes entrevistas y textos, para serles honestos. Entonces, quería preguntarles, cuando ustedes escuchan estas 3 palabras, digamos, ¿cuál es la significancia que tienen en la experiencia, digamos, que han vivido? Mire, primero, gracias. Para nosotros la tierra o el lugar donde vivimos es sumamente importante. Eso es lo que nos permite como tener la identidad. Pertenecemos a los purépechas. Y ser purépecha es también ser parte de un lugar, de un espacio de nuestro territorio. Y bueno, ese territorio, el pedacito de tierra donde nacimos, donde crecimos, donde convivimos, compartimos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Y forzosamente poder crear un lugar, poder apreciarlo, pues hay que conocerlo. Una de las tareas principales que nosotros tuvimos al inicio del movimiento fue recorrer precisamente todo nuestro territorio. Todo nuestro territorio lo recorrimos. ¿Y con qué finalidad? Con el objeto de saber dónde estamos ubicados y cuál es nuestro espacio. Entonces, para nosotros, hablar del territorio no solamente es un pedazo de tierra, sino que es parte de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra identidad y todo lo que nuestra cultura ha tenido hasta este momento. No sé si con eso sería suficiente, porque le digo que al principio del movimiento hicimos un recorrido acompañado de las personas mayores que conocían, nosotros le llamamos linderos, que es la parte donde debemos de conocer. Y bueno, pues fuimos acompañados por jóvenes, sobre todo jóvenes
señoritas también, señoras, y también hubo niños, ¿no? Y bueno, de todo ese recorrido que se hizo, ahí se editó un libro muy bonito que a mí me parece de lo más trascendental, porque fue hecho precisamente por la experiencia de los mismos niños, los jóvenes, y que estuvieron en charlas con los adultos. Eso considero yo bien importante, que si conocemos el lugar donde estamos, lo vamos a poder valorar y le vamos a poder dar el significado real que tiene para nosotros mismos. Muchísimas gracias. Tal vez antes de entrar al proceso como tal, les pediría si pudieran comentarnos un poco cuál es el México que se encuentra, voy a ser un poco exagerado, pero nada más para que me lo puedan, horas antes de que inicie, digamos, el proceso. ¿Cuál es el México que reciben, digamos, en ese momento, y que obviamente es parte de la razón por la cual el proceso, digamos, encuentra una dinámica, digamos, de necesidad, de resistencia, también de propuesta para seguir adelante? Pero ¿cuál es esa fotografía de ese México? Si digamos, evidentemente, siendo muy exagerado, viéramos horas antes de que el proceso iniciara, digamos, ¿cuál sería ese México que encontraríamos para comprender más también la importancia y la relevancia del accionar que ustedes hacen? Hay un antes y un después. Y vamos a remontarnos un poco a lo que estamos viviendo ahorita en México en estos momentos, que es un año electorero. Yo no le llamo elecciones, sino la farsa electoral que se está viviendo, ¿no? Y en el 2007, nosotros también vivimos este proceso de la farsa electoral. Y desafortunadamente, y eso lo admitimos, y nosotros lo aceptamos y lo admitimos profundamente cada uno de nosotros, que estábamos inmersos en la dinámica de la democracia partidista en el 2007. Y bueno, nuestra comunidad, en ese entonces participaron 7 partidos políticos para nombrar un presidente municipal. Una fracción, una división enorme en nuestra comunidad. Y lo vivimos, desafortunadamente, entre las propias familias, porque pertenecían o eran seguidores de algún partido. Había fricciones, había hasta pues mucha controversia, enojo en algunas familias. Entre los propios hermanos no se podían hablar. Pues vivimos esa experiencia y en el 2008 llegamos sumamente divididos, porque entonces el PRD, que era el Partido de la Revolución Democrática, que era el partido que daba esperanzas, entre comillas, para que se resolvieran mejor las cosas en México, pues desafortunadamente adquirió los vicios de todos los partidos corruptos, y más fácil adquirió todos los vicios que las buenas intenciones con las que se formó. Y en ese año, pues la división dentro del mismo partido, que había estado gobernando por alrededor de 18 años en nuestra comunidad, pues se fraccionó y como que le dio entrada otra vez al Partido Revolucionario Institucional, que históricamente es uno de los partidos más corruptos que ha tenido nuestro México. Y bueno, pues así llegamos nosotros al 2000, pero nos dimos cuenta posteriormente que para eso, para que llegara al poder, el partido pues hubo mucho movimiento, compra de votos, de voluntades, y pues después nos dimos cuenta que desafortunadamente pues prácticamente habían pues hipotecado a nuestro municipio, ¿no? A nuestra comunidad. Y bueno, pues esa es parte de la historia. Eso
este ejemplo de Cherán es como una partecita de lo que se vive todo México, como que es el ejemplo en pequeño de lo que vive el país: corrupción, inseguridad, compra de voluntades, etcétera, ¿no? Yo considero solamente con la palabra corrupción se abarca todo, ¿no? Se abarca todo. Y es el ejemplo que nosotros teníamos de ese México que estaba gobernado en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa, que era del Partido de Acción Nacional, un partido de derecha. Y bueno, pues él le declaró la guerra al narco y hubo miles de muertos, mucha inseguridad en nuestro país, y bueno, pues nuestro pueblo también tuvo que padecer esa situación, ¿no? Entonces esto es ese México que nosotros teníamos en el 2008, pues fue precisamente el de la inseguridad, el de la injusticia, el de la corruptela, etcétera, ¿no? Y pues así lo recibimos, y nosotros llegamos también así, con un presidente pues nombrado, quién sabe cómo, por qué causas, pero con una tristeza podemos el día de hoy decir que así vivimos en ese momento, ¿no? Sí, también, bueno, a mí me gustaría agregar en esta cuestión, ¿no?, de la parte que a nivel como país se estaba viviendo en las cuestiones, pues, políticas de antecedente, ¿no?, que ya había entrado o ya estaba antecedido el gobierno de derecha, que es el PAN. Entonces ya traían toda una lógica como partido, ¿no?, como ideología para supuestamente declararle la guerra al crimen organizado. Pero todo ello pues también desplegó mucha violencia a las ciudades, a las comunidades, y pues aunque estábamos como un poquito, bueno, sí estamos alejados, ¿no?, de ciertas ciudades, pero también tenemos a otras ciudades que son, que geográficamente, o sea, están muy cerca de Cherán, y que también se han caracterizado por ser células, ¿no?, del crimen organizado. Entonces empezaron como también a tener más alianzas con otras comunidades indígenas cerca de Cherán, o sea, que son circundantes. Y todo eso empezó como, pues, de alguna manera a abarcar más fuerza, ¿no? Y aparte de estar como en este negocio, empezaron a tener otras miradas de extracción, en este caso de los recursos naturales, que estaban muy unidos, pues, como otra forma de negocio, ¿no?, de sacar dinero. Entonces fue así como empezó también, pues, ciertos acuerdos, se empezó a talar mucho más el bosque, que también en otras comunidades se vivía, pero aquí en Cherán, yo recuerdo que antes del 2011 empezaba a haber una tensión muy fuerte, ¿no? Y yo escuchaba mucho a los vecinos, a las vecinas que comentaban que incluso empezaban, empezaron como a cobrar dinero a los negocios que había en Cherán, ¿sí? Entonces eran varios factores que se estaban aconteciendo en ese mismo tiempo y que los observábamos, ¿no?, que lo comentábamos entre los saludos y las inconformidades que no nos gustaban a nosotros. Y de pronto, pues sí nos daba miedo porque es una cuestión de inseguridad, ¿no?, de que ya no podríamos estar tranquilamente, por ejemplo, los comerciantes ejerciendo su práctica, o la misma gente es común que andamos en la calle, ¿no?, porque ya también habían sucedido situaciones sí hubo secuestros, levantamientos, y cosa que aquí no pasaba en la comunidad. O sea, nuestra dinámica es muy diferente, y por muchas décadas se ha mantenido, pues, esa cohesión social, ¿no?
de cuidarnos también entre nosotros. Entonces sí se generaron muchos fenómenos que fueron muy violentos para la comunidad, pero que yo creo que nuestra alarma, nuestro miedo, como lo mencionamos y como incluso hay escritos, ¿no?, donde mencionan que el miedo nos sirvió como una herramienta para enfrentar, ¿no? No como una manera de someternos otra vez, porque el miedo pues es un arma como de doble filo, ¿no? Justamente yo creo que el sistema capitalista usa el miedo como una forma de quedarte más callado y someterte y no decir nada y ya, ¿no? Pero acá funcionó muy diferente. Creo que el miedo colectivo nos hizo tomar más fuerza y gritar, ¿no? Y decir, ya está aquí. Entonces sí fue toda una historia, ¿no?, una memoria que está ahí marcada y que le antecede toda esta cuestión de los partidos políticos en unión con el crimen organizado. Está ahí. Tal vez, ya que ustedes lo mencionan, entonces les pediría, ahora sí, vimos esos momentos antes, digamos, ¿cómo reaccionó, digamos, las comunidades de Cherán? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué, digamos, qué acciones, qué movimientos? Porque sé, digamos, de que tuvieron etapas, digamos, como por mencionarlo de alguna manera, de acciones. Si ustedes pudieran comentarnos un poco, porque ya tenemos un contexto que hasta podríamos decir lo que se repite, digamos, no solo en México, sino en muchos de nuestros países, digamos, latinoamericanos y caribeños, y que reaccionan de muy distintas maneras, y la mayoría de maneras va precisamente por que justamente ese contexto de miedo hasta despolitiza precisamente a las comunidades, a los procesos. Pero en el caso de Cherán no fue así. Entonces, si ustedes, digamos, de su propia experiencia y la vivencia que tuvieron, pudieran irnos contando cómo fue ese proceso, esa politización del miedo de una forma, digamos, de construcción digamos, de esta alternativa, de estas propuestas que han llevado. Bueno, sentimos que todo lo que hace pues el crimen organizado, y lo dice muy bien organizado, porque posteriormente en el camino nosotros nos dimos cuenta que las propias esferas gubernamentales pues están involucrados en ese problema o en esa organización. Y bueno, pues nos dio miedo, ¿no? Pero también el miedo es un camino que nos puede llevar a adquirir valor para poder enfrentarnos a tratar de resolver el problema. Y pues yo siempre lo manifiesto que no fue una devastación o una tala inmoderada, como lo dicen así, sino que fue una devastación criminal con nuestros bosques. Y aquellas personas que se atrevieron a defender su espacio, su territorio, su bosque, pues fueron cobardemente asesinados. Eso provocó que hubiera más miedo. Pero también debemos de decirlo, el 15 de abril del 2011, un grupo de mujeres, y ahí vamos a admitirlo nosotros, porque quizás nosotros tuvimos más miedo y no pudimos armarnos de valor, y las mujeres hicieron lo contrario. Se organizaron y era un viernes precisamente, un viernes 15 de abril, que ellas ya habían platicado con el mismo sacerdote, con la finalidad de que pues les diera permiso de repicar las campanas. El repique de campanas aquí tiene para nosotros son como claves
cuando hay algún peligro o hay una necesidad de reunirnos. Son como códigos que nosotros manejamos. Y pues entonces le pidieron permiso al sacerdote para que se repicaran las campanas, pero no era para el llamado a misa, sino era para reunirse precisamente. Y bueno, nosotros le llamamos a la Capilla del Calvario, donde era la entrada de todos los talamontes. Y bueno, estratégicamente es un punto donde se podían detener a los talamontes. Y bueno, pues allí ese grupo de mujeres intentó parar a los primeros camiones cargados de madera. Estos, como siempre, y regularmente andaban o borrachos o drogados. Entonces, en lugar de detenerse, pues le lanzaron los carros encima a las mujeres, ¿no? Y como que se despertó la chispa, ¿no? El enojo, la rabia contenida, todo eso que se llevaba de la frustración, y pues acompañado por los jóvenes. Entonces como que todo esto se prendió, pues, se prendió y pues acudió mucha gente para poder hacer esa defensa, ¿no? Y detener a los primeros talamontes, ¿no? Así de esa manera sencilla iniciamos el movimiento, con esa forma sencilla, ¿no? No hubo un líder, no hubo una persona o no hubo una convocatoria antes para hacer un preparativo para este movimiento, sino que al contrario, fue espontáneo, todo fue pues así de manera rápida, ¿no? Y bueno, de esa forma pues iniciamos un movimiento. Primero fue en defensa de nuestros bosques y que nosotros no sabíamos hacia dónde iba a llegar, sino simplemente iniciamos en defensa de nuestros bosques, de nuestro territorio, y hoy nosotros le llamamos que de la vida misma. Y bueno, pues mujeres como Sol y como otras, pues que nos han dado el ejemplo, pues. Y si les preguntara, porque normalmente el paso, me imagino, no es sencillo. De ese momento espontáneo, digamos, de reivindicación y resistencia, al salto, digamos, al gobierno, digamos, ¿cómo fue eso? Digamos, ¿cómo podríamos, digamos, enmarcarlo? Porque, digamos, son dos momentos muy, muy distintos, pero que sí muestran la consolidación de algo, o el encuentro, digamos, de voluntades, digamos, distintas. Y especialmente porque, al igual que en muchos de nuestros países, todo el tema de partidos políticos está, digamos, inicialmente es algo como muy interiorizado, pero, digamos, este movimiento de Cherán logra, de alguna u otra manera, lo voy a decir de forma, digamos, no sé si será la correcta, pero, digamos, mandan al exilio, digamos, a esta forma de organización de partidos políticos. Entonces, de ese momento, digamos, tal vez fundante, digamos, de este encuentro, digamos, de este encuentro comunitario, ¿cómo se llega a pensar de que es posible, digamos, llegar a gobierno, digamos, en el caso del municipio? Mire, es un proceso y un trayecto un poco largo, ¿no? Nosotros lo podemos platicar en 10 minutos, pero fueron días enteros, meses de desvelos, de pláticas, de diálogos. Pues ese 15 de abril, como no había una organización,
como no había alguien que dijera, pues nosotros vamos a liderar esto, todo era un caos. Y estábamos ahí varios de nosotros reunidos y empezamos a ver que se estaba oscureciendo. Y para nosotros la noche era como que de temor, porque ya en el día los sicarios nos habían atacado. Intentaron rescatar a 3 de los talamontes que teníamos retenidos. Desafortunadamente, esos sicarios fueron guiados por la propia policía municipal. Y bueno, entonces esto también generó que tuviéramos más miedo, más temor, pero también, como yo lo he dicho, lo hemos dicho, que a veces la necesidad de buscar soluciones también hace que nuestros pensamientos, nuestra inteligencia se optimice, se agilice, pues. Y bueno, pues ahí nos reunimos varios, ¿qué hacemos? Porque se está llegando la noche y entre nosotros mismos nos podemos perjudicar. Entonces había que darle una dirección. Y bueno, nos acordamos entonces y que anteriormente, antes de la llegada de los partidos políticos, pues nuestra comunidad se organizaba en barrios, en los barrios, y nombraba a sus elementos para la seguridad, para el gobierno, para todo. Y pues nos acordamos y decidimos en ese momento, pues que para que no fuera un caos, para darle un poco de dirección, pues nos reuniéramos, que cada barrio nombrara a sus representantes y poder nosotros tener pues algo que hacer, ¿no? Más organizado, ¿no? Y bueno, esa noche rápidamente se organizaron, nombraron a sus representantes y bueno, ese día también, después de que nosotros hicimos un pliego petitorio, y digo hicimos porque desafortunadamente... La comisión de organización, ¿no? Pues yo fui nombrado dentro de la comisión de organización, ¿no? Y pues varios de los compañeros nos reunimos ya, empezamos a reunirnos de forma secreta, donde no nos vieran. Empezamos a tomar todas las precauciones para que no fuéramos el blanco de los malos, ¿no? Y bueno, ese día, por eso siempre digo, ¿no? Hasta ahorita, hasta este momento, los 3 ejes que rigen a nuestro gobierno, que es la seguridad, reconstitución de nuestro territorio y la justicia, son 3 ejes que ese día nosotros lo formulamos. Ese día se lo expusimos a la asamblea, a los 4 barrios, los que estaban reunidos, se lo expusimos, lo aprobaron, y desde ese momento nosotros dijimos, en Cherán, ni un partido más. Porque nos dimos cuenta que los partidos habían llegado para dividirnos, para hacernos daño. Y bueno, como que ese grito que se hizo de manera unánime y espontánea, permitió que nos quitáramos la venda de los ojos y vimos al hermano, al vecino, al compañero, al amigo. Ya no vimos al contrario, ya no vimos al otro de otro partido, sino nos vimos como comuneros. Yo pienso que ese fue un momento trascendente para nosotros y bien qué emocionante fue cuando gritamos todos, en Cherán, ni un partido más. Y eso como que permitió otra vez que yo viera a Soledad, a Doña Chepa, a Chalino, a Chava, en paz descanse, a Enedino, a varios de los compañeros, nos viéramos como comuneros, como miembros de una sola comunidad. Que esta es nuestra casa, nosotros así le decimos a nuestro pueblo.
Sí, y también agregar un poquito que en esa parte, cómo se empezó a organizar, así como lo menciona el maestro Trini, ¿no? Volver como a la memoria histórica de cómo se organizaban nuestros antepasados, antepasadas. A mí se me hace como un símbolo de retomar esos saberes, ¿no? Que en su organización política y como pueblo purépecha, pues también estaba muy, muy reconocida y su funcionalidad tan, pues tan viable, ¿no? Y eficaz que tenían nuestras comunidades y que como cultura purépecha pues también se ha caracterizado por eso. Y yo recuerdo bastante cómo hablaban de más de nuestros ancestros, ¿no? O sea, desde incluso antes de la colonización, cómo había esas organizaciones políticas y que servían incluso, por ejemplo, para cuando ya se constituyó lo que es honor y justicia, donde es la mediación, pues, pues, en los conflictos que surjan aquí en la comunidad, ¿no? Con la gente, que se llaman Purépecha Cataperacua. Eso me significa mucho porque lo que se trata ahí es de buscar la mediación y sobre todo como ejemplos de cómo solucionaban nuestros ancestros ciertos conflictos. De ahí se retomaron pues varios saberes, ¿no? Entonces, pues regresar como esas formas de organización comunitaria, creo que son un desafío, ¿no? Un reto, porque siempre va a estar permeado o interiorizado, como mencionabas, ¿no? Una lógica de guiar nuestra vida de cierta manera, sobre todo las generaciones más jóvenes que somos nosotros, ¿no? A mí me ha dado como dijo el maestro Trini, de quitarnos la venda de los ojos, ha vuelto a mí como un reconocimiento a mi identidad, a mi historia. Y creo que es una tarea, al menos de las generaciones que vienen, ¿no? Las más jóvenes, porque parece que el sistema capitalista como que quiere borrar, aniquilar toda esa memoria histórica. Y nosotros, pues, al menos también con esta organización, le apostamos a sostener, a resistir, a partir de nuestra libre determinación, de nuestras propias costumbres y usos que por siglos, que por décadas hemos venido practicando. Tal vez, si ustedes me permitieran consultarles por algo, digamos que normalmente cuando los que estamos afuera vemos, leemos, adquiere como una significancia, pero digamos, si pudiéramos, que ustedes nos comentaran un poco más, porque tienen el municipio, pero el municipio digamos, no es la palabra, pero ustedes me van a entender, lo gestiona el Consejo de Mayor. Si me permiten, digamos, esa sería la figura. Les consulto si esa sería, y digamos, para todos aquellos que estamos afuera, digamos, ¿cómo se entendería esa parte? Digamos, esa figura, porque por lo que leía, tiene algunas, está, digamos, acompañado de mucho de lo que ustedes ya me han ido mencionando. No existe como decir, un titular digamos, de ese espacio, es más rotativo. Entonces, quería consultarles justamente por esa figura, porque normalmente es con la que cuando estaba leyendo me encontraba constantemente, digamos, en diferentes entrevistas y textos. Otra vez, forzosamente se requiere de como que el antecedente, ¿no? Decimos que estábamos en el año electorero. Para nosotros no fue la prioridad las elecciones, sino la solución de nuestra demanda. Y bueno, en el ir caminando, buscando soluciones,
nosotros llegamos a la presidencia de la República, al Senado, a las instituciones establecidas, pero íbamos como grupo, como comisión, y no teníamos en mente el hecho de decir yo quiero ser autoridad, no, sino que al contrario, buscar la solución que necesitaba nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, en el camino, me acuerdo que era un mayo, cuando en una reunión que tuvimos con el gobernador, uno de sus achichincles se atreve a decirnos que sí que pensábamos de las elecciones. Nosotros sentimos como que era una bofetada a nosotros, ¿no? Y pues le dijimos que si no le daba vergüenza hablar de elecciones cuando nosotros estábamos planteando un problema de inseguridad, y él salía con esas babosadas, así se lo dijimos. Y se lo dijimos delante de los funcionarios, a todos. Entonces le dijimos que nosotros no era nuestra prioridad y que si tenían poquita dignidad y vergüenza no tocaran ese punto. No lo volvieron a tocar. Mandaron otros elementos para tratar de mediatizar dentro de la comunidad con algunos elementos. Debemos también decir que hubo malos elementos que se prestaron a ese juego, pero no funcionó. Y entonces lo prioritario era otra cosa, pero en el camino fuimos viendo que se estaban acercando las elecciones y en una reunión también lo pusimos a consulta de las fogatas, que ellos opinaran qué era lo mejor para nuestra comunidad. Y bueno, yo siempre espero a nosotros mirarnos y mirar nuestra historia. Y dentro de nuestra historia encontramos que nuestros ancestros se gobernaban precisamente por un consejo mayor, que en purépecha se llama Ker Hanaskaticha, que quiere decir los que piensan, los grandes pensadores, los de grandes ideales. Y esos eran los que guiaban a nuestro pueblo, y era un consejo, no había un elemento principal. Entonces nosotros de ahí nos basamos, se hizo la propuesta, y bueno, planteamos eso ante el Instituto Electoral de Michoacán, llevamos una solicitud, pero antes les fuimos a decir a todos los partidos políticos que no se anduvieran metiendo a nuestro pueblo, porque no respondíamos. A todos los dirigentes les fuimos a decir, respetuosamente les dijimos, no se metan a nuestro pueblo, porque no los vamos a recibir. También se lo conseguimos. Y se dijo que no era de su competencia, que esto era una situación a nivel federal, que ellos no podían resolver. Y bueno, inicia un proceso donde nosotros habíamos planteado que nosotros queríamos regirnos por nuestros usos y costumbres que están dentro de la Constitución Política de nuestro país. Es el artículo 2. También está dentro de los tratados internacionales en la Organización de las Naciones Unidas. Es un derecho que nosotros tenemos. Entonces estudiamos todo eso y vimos que nosotros debíamos plantear nuestros derechos, pero como los partidos políticos y sus dirigentes eso no lo tienen contemplado, porque para ellos los pueblos solamente existen, o las comunidades originarias solamente existen el día de la votación. Después desaparecen. Para nosotros somos número
Para ellos somos número, no somos elementos o seres humanos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de todo eso y bueno, lo planteamos así. Nosotros ya decidimos, nuestro pueblo ya decidió que se va a elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Se hizo un proceso, todo un proceso legal, se llevó hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y logramos el triunfo. Logramos el triunfo. Recuerdo muy bien, de los 11 o 12 magistrados, 9 estuvieron a nuestro favor. Y se hizo todo el proceso, se hizo en la plaza principal. Y vieran qué hermoso fue ese momento. Cuando levantaban la mano a favor de nuestro pueblo o de nuestro planteamiento, yo a veces lo imagino como cuando meten gol. Cuando mete el gol a la selección, ¿no? No, pues todo, ¿no? Pues gritábamos, aplaudíamos en la plaza. Y nos acordamos también de los que fueron a contra y también le mentamos la madre. Desde aquí, ¿no? Y yo creo que sí llegó hasta allá. Bueno, todo eso al término fue 9 a favor, que era más de la mayoría. Y bueno, ese momento nosotros gritamos, sí se pudo. Y fuimos a recorrer a las 189 fogatas a decirles a todos los comuneros que habíamos logrado el triunfo de elegir a nuestras autoridades por usos y costumbres y que fueran buscando al mejor elemento de todos. Y bueno, se hizo el proceso, el proceso se hizo y se decidió que por seguridad también que debía de ser 3 elementos por barrio. Son 4 barrios, entonces fueron 12 elementos que conforman el Consejo Mayor. Pero también debo aclarar, el Consejo Mayor no es la máxima autoridad. Son los gestores, todo eso. La máxima autoridad sigue siendo la Asamblea General. La Asamblea General es la que determina, decide. Sí, entonces todos los 12, pues solamente son esos gestores, los que van a aplicar la ley, etcétera. Y de ahí se conforma toda una estructura que no es vertical, sino es horizontal, donde todos somos lo mismo, todos somos parejo. Y bueno, son varios consejos, ¿no? El Consejo Mayor es el gestor principal, pero vienen varios otros consejos, consejo de barrios, consejo de mujeres, consejo de jóvenes, el consejo de administración local, el consejo civil, el consejo de bienes comunales, varios consejos que se forman, pero todos de forma horizontal. No sé si con eso esté explicado o falte detallar algunos aspectos. No, más bien, muchísimas gracias, porque justamente nos da pie para la siguiente pregunta que nos llama mucho la atención, porque podríamos decir, digamos que con el reconocimiento de la institucionalidad, digamos, jurídica del Estado y demás, uno diría ya todo está hecho, ya bueno, ahora sí, nada más démosle pie a la cosa. Pero me imagino, o nos imaginamos como que a partir de que se logra esta otra forma de organización, empiezan a surgir desafíos, digamos, del tiempo para acá, pero además de desafíos también resistencias que podrían o no, herederas también de ese primer tiempo que habíamos visto, crimen organizado, presión extractivista, digamos, de todo tipo. ¿Cómo ha sido lidiar, digamos, con ese contexto? Porque efectivamente, digamos, se logra consolidar
este reconocimiento y esta práctica, y se logra realizar la práctica, pero también aquel contexto que al inicio comentábamos, de alguna u otra manera sigue estando ahí. Los partidos políticos desde el exilio seguirán haciendo cosas. Entonces, si ustedes nos pudieran comentar un poco, digamos, cómo ha sido esa parte en esta otra etapa, digamos, de vivir, digamos, con esas distintas resistencias, en este caso, digamos, de sectores dominantes. ¿Cómo ha sido esa parte? Primero, uno debe estar bien seguro, y digo seguro, de cuál es el objetivo de nuestra comunidad. Si la persona que no está segura y no así de corazón lo siente, pues se va a prestar a muchas cosas. Yo fui miembro del primer consejo y bueno, el sistema en general va a utilizar diferentes formas para poder destruir una organización, y entre ellas es la dádiva, la compra de conciencias. A nosotros, sutilmente, o muy por debajito, intentaron sobornarnos, ofreciéndonos que un tractor, ese tipo de cosas, ¿no? O un puesto dentro del gobierno, un puesto. Y nosotros sabíamos exactamente que ese tipo de situaciones, aceptar un puesto de gobierno es destruir todo un proyecto que nosotros tenemos como comunidad. Entonces, esa es la resistencia que se debe hacer. Aquí, el que va a servir, lo va a hacer porque ama a su pueblo, porque lo quiere, porque lo siente. Aquí no es de decir voy a llegar al Consejo Mayor para de allí el brinquito para diputado o otro tipo de situaciones. Al inicio, tuvimos todavía una serie de obstáculos, porque primero no se nos quisieron liberar los recursos económicos que por ley le pertenecían a nuestro pueblo, por ley. Tardaron alrededor de 6 meses en poder liberarnos una parte. ¿Y por qué razón? Porque ellos ya tienen jurídicamente establecido toda un organigrama de cuál es el proceso que debe seguir, y dentro de eso no estaba un consejo mayor. Entonces tuvimos que enfrentarnos primeramente a ese obstáculo. Y algunas veces con la boca seca y todo eso, ¿no? Pero logramos vencer también. Logramos vencer a eso. Tuvimos que acudir ante la Cámara de Diputados a nivel federal, a la Cámara de Senadores, donde le expusimos que nosotros habíamos logrado un triunfo legal y que éramos representantes legales. Por lo tanto, teníamos la autoridad para poder ser gestores de lo que nuestro pueblo necesitaba. Entonces fueron los primeros obstáculos, pero afortunadamente logramos vencerlos. Entonces, de ahí aprendimos que piedra que se nos atravesara en el camino, lo íbamos a hacer un lado. No importaba del tamaño que fuera. Le metimos una controversia al Estado y sus 112 municipios al Estado, y se la ganamos. Se la ganamos. Entonces fuimos logrando triunfos, pero eso lo logramos gracias a mantenernos unidos. Y los que nos mandaron al frente, solamente éramos portavoces de las decisiones que se hacían
dentro de las asambleas. Entonces eso es lo que se debe llevar con firmeza, con seguridad, que somos solamente portadores de los ideales de un pueblo, no de ideales personales, ¿sí? No de Trinidad, no. Yo solamente soy un comunero más, y así lo asumo, y así fuimos también allá, ¿no? Ante la Cámara de Diputados, soy un comunero, pero vengo a pedir esto para mi pueblo, ¿sí? Y fuimos venciendo obstáculos, y bueno, el día de hoy podemos decir que no estamos todavía, el camino todavía no está libre, pero hemos aprendido muchas cosas. Sí, bueno, también en esta cuestión sí me resuena bastante como la pregunta que haces, porque me gustó escuchar al maestro, ¿no? Desde su vivencia como parte de la organización política y que fue miembro, y cómo la vivió también desde el Consejo Mayor, desde el primer gobierno comunal. Y me doy cuenta, ¿no? Como que hace falta también mucho diálogo entre los que ya tuvieron una experiencia vasta en todo este recorrido, en todo este proceso. Y ese es uno de los como desafíos, porque, bueno, al menos me estoy dando cuenta la importancia de todos esos obstáculos que ellos pasaron frente a las instituciones, ¿no? Del Estado. Sin embargo, también como esta cuestión que toca el maestro Trini de la cohesión en la comunidad, yo sí lo veo también ahí como un desafío, en el sentido de que todavía nos caracterizamos por tener o responder, ¿no? a la colectividad, si hay algún conflicto, el buscar la manera de buscar, de cómo abordarlo entre la gente. No desde el individualismo, de tratar de imponer, esta es mi mejor propuesta, ¿no? Y todo eso. Sin embargo, yo siempre como que estoy en esta cuestión de ver a profundidad como los peligros, ¿no? Que estamos en este oasis aquí en Cherán, a los que nos vemos expuestos, y de que siempre el sistema capitalista va a buscar la manera de fragmentarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de la comunidad, en lo interno, pues todavía se mueven ciertos partidos políticos, ¿no? Sigue ahí algunas células, no muy significativas, pero están. También en esta cuestión de hay ciertas prácticas como que siento que a veces nos están conduciendo mucho a dejar de convivir más entre nosotros, ¿sí? El buscar más ese bien común, a anteponerlo antes que estas cuestiones de relacionarnos de manera más individualista, ¿no? Yo sí lo veo como un desafío porque, o sea, como lo decía, sí tenemos cierta organización comunitaria, nos caracteriza. Sin embargo, hay que saber que el enemigo siempre va a estar trabajando, ¿no? Y justamente es estratégicamente tener muy claro eso, y para saber cómo abordarlo, desde dónde o qué herramientas tenemos para pensarnos de otra forma y seguir fortaleciendo esas relaciones comunitarias que hasta la fecha hemos sostenido. Quizás algunas se están olvidando, pero también me he dado cuenta que las estamos reactivando muchas personas, ¿no? Mucha gente de la comunidad, y estamos al pendiente de eso. Ahora quedan varios caminos de cómo seguir generando alternativas o proyectos o procesos que justamente pues fortalezcan más, ¿no? la organización comunitaria. Aprovechando, vemos estas últimas cosas que ustedes nos conversaban, me gustaría preguntarles, tal vez, y también para ir cerrando y ya no robarles tanto tiempo, esta experiencia, digamos, de Cherán, el proceso que ustedes han ido, digamos, que ustedes han vivido y desde distintos lugares han acompañado y han sido sujetos
partícipes. ¿Cómo lo ven a futuro? Digamos, porque hay ya un acumulado muy importante, digamos que cada quien lo destacaba desde el lugar que le ha tocado estar y mirar y también actuar. ¿Cuál es ese futuro, digamos, que tiene Cherán a partir ya de los desafíos, digamos, y ahí quiero retomar un poco lo que Sol ya iba marcando, de esos desafíos que normalmente en otras experiencias parecieran resultar determinantes? Por un lado, es de las juventudes, que normalmente, digamos, esos diálogos, digamos, intergeneracionales a veces, o en muchos procesos a veces están como ausentes. Digamos, les pregunto desde fuera, digamos, les pregunto desde fuera, en Cherán, ¿cómo se vive esa parte, ese diálogo? Digamos, digamos, en muchos procesos que es de recambio, de personas y demás. Luego, otro sujeto sumamente importante es el de la naturaleza, digamos, el de los bienes comunes, los bienes naturales. Digamos, ¿qué ha sucedido ahí? Porque me comentaban al inicio, digamos, aquel contexto. ¿Cuál es el contexto de la naturaleza hoy? Digamos, en Cherán, ¿cómo podríamos verla hacia adelante? Si aún permanece ese asedio y ese extractivismo, o se ha logrado, digamos, contener, porque evidentemente, como igual lo mencionaban, digamos, el sistema dominante, digamos, no descansa. Digamos, nosotros dormimos 8 horas, esto, digamos, son 24 horas y siga. Entonces, ese otro sujeto, digamos, que normalmente por, digamos, nuestras pésimas percepciones a veces lo vemos como algo externo, pero la naturaleza es parte, somos parte digamos, de ella. Digamos, ¿qué lugar tiene y en qué situación se encuentra ahora? Porque al final también, como lo mencionaba el maestro, es parte de nuestra identidad, digamos, y es la que sustenta esa parte. Y tal vez les tiro esas dos, la parte, digamos, de juventudes a nivel de cómo lo ven, etcétera, y ese otro, digamos, ese otro protagonista de nuestras vidas, digamos, la naturaleza, digamos, qué lugar tiene también y cómo se está viendo ahora. A ver, mire, cada pregunta así como que nos lleva a platicar un poquito de lo de antes, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros hicimos una convocatoria a toda la comunidad, y hablo comunidad, y nos apoyó mucho la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos ayudó a elaborar un plan integral. ¿Y quiénes participaron? Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Entonces se elaboró un plan, el plan está establecido a 30 años. ¿Por qué a 30 años? Porque consideramos que lo que nosotros tomamos como reconstitución de nuestro territorio es precisamente la conservación de suelos, la reforestación y toda esa área, las áreas reforestadas. Entonces, creemos que a los 30 años debemos hacer un alto para ver qué rumbo le vamos a dar. Pero a los 15 años vamos a hacer un análisis con 3 ejes. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Y qué falta por hacer? Esos 3 ejes son los que nos guían en todas las asambleas. Las asambleas se tienen que discutir bajo esos 3 lineamientos. Entonces vamos a hacer un alto para ver cómo vamos funcionando y qué hay que mejorar. Entonces todo eso es un proceso que vamos avanzando. A mí,
yo les digo, yo ya les digo, me puedo morir a gusto. ¿Y por qué razón? Porque dentro de la comunidad hay mucho joven que está participando el día de hoy. Mucho joven. El incendio, que fue en uno de nuestros cerros, nosotros los consideramos como que los pulmones de nuestra comunidad, y que el día de hoy es una especie de oasis dentro de la región, porque todo lo demás está sembrado de aguacate, y ya nuestro territorio ya casi es único. Exacto. Donde es la naturaleza, lo normal. Es el pino, el encino, lo que es a esta altura. Y bueno, este incendio que nosotros sentimos que fue provocado, también permitió la convocatoria o la participación de muchos jóvenes. A ver si les puedo mandar unas fotografías de un niño de alrededor de unos 8 años que subió al monte. Sus papás venden helados. Pues ese niño fue con dos baldecitos a llevar helados. Ese fue su apoyo, ese niño. Y nosotros le pusimos como en el recuadro: no es lo que hagas, sino la intención que tienes. Y ese niño es uno de los guardianes del bosque, precisamente, porque él estaba observando cómo se estaba quemando. Y ese va a tener la idea de que hay que conservar nuestro bosque. Y eso es precisamente lo que nosotros deseamos, conservar, que aprendan a valorar cada uno de los árboles, ¿no? Que no es solamente un objeto que nos va a dar remuneración económica, sino que es una fuente de vida. Y entonces ahorita hasta este momento, la mayoría de nuestra gente, la mayoría de las familias, el día de hoy, los domingos, los sábados, los momentos de ir a divertirse, se va al bosque y cuida el bosque. Entonces ese es un logro de conciencia que nosotros sentimos que ha avanzado. A ver, Sol andaba ya con el calor y todo eso, con un asadón y como ella, muchas otras mujeres que andaban allá luchando contra el fuego, y que afortunadamente se logró, pero se logró por la participación masiva de nuestra gente. Y vuelvo a decir, muchos participaron, muchos niños participaron, quizás no directamente a atacar el fuego, pero sí llevando un vaso de agua o una fruta. Y esa parte de comunalidad es lo que nos interesa seguir fomentando. Nosotros al menos le decimos, yo no digo que fui autoridad, me dieron la oportunidad de dar un servicio a mi pueblo. Me dieron la oportunidad, pero ese servicio no termina en un periodo de 2 o 3 años, los que sea, o 6 años. No, el periodo de servicio termina hasta que Dios nos llame a cuentas. Yo debo seguir sirviendo a mi comunidad. Esa es la diferencia de los grandes o supuestos políticos, ¿no? Que si no tienen un puesto no sirven para nada. Si no tienen una secretaría valen para puro carajo, ¿sí? Pero no son dignos de dar un servicio a su pueblo. Acá al contrario, nosotros decimos cuando nos presentamos ante las nuevas autoridades, decimos en qué les ayudamos. No vamos diciendo
échame la mano para acá con algo, sino que en qué colaboramos, cómo ayudamos. Yo pienso que ahí está la diferencia. Bueno, también quiero tomar la palabra. Fíjate que dos cosas que venía como reflexionando ahorita, escuchando al maestro Trini. Una es la que parte de los jóvenes, ¿no? Las y los jóvenes, porque yo creo que sí ha sido unos años en el que nos hemos sumergido en un proceso de reivindicación de la identidad. Abordo esto desde desde el planteamiento de diferentes formas en cómo nos construimos aquí en la comunidad, desde incluso de oler, ¿no? De caminar sobre el territorio, sobre nuestras calles, aparte de reconocer el territorio de los bosques, ¿sí? También el de nuestro barrio, el de nuestra calle. Entonces, yo creo que ha sido un despliegue muy potente que he notado también en otras generaciones más jóvenes, y que todas esas como esas subjetividades que empezamos a construir, de reivindicar el traje, ya decía el maestro, ¿no? La vestimenta, la comida, las diferentes formas de convivencia, pues más horizontal. Claro que tenemos ciertos también desafíos, ¿no? Con esta cuestión de lucha de poderes, tan, por así decirlo, tan supuestamente normalizada, ¿no? De parte de los sistemas de dominación, que pues no estamos exentos, ¿no? De también convivir con ello, pero que para mí sí representa como un reafirmarme, renombrarme desde un territorio, desde una geografía. Yo le reconozco muchísimo también a otros compañeros y compañeras de lucha que hemos venido caminando juntos, y que sus ideas, sus propuestas, ya muchas en acción, han generado como también, pues sí, una sacudida, ¿no? de las conciencias hacia la gente. Y que justamente hablo de esas diferentes construcciones de otras subjetividades, ¿no? que van construyendo como a nosotros como comuneros y comuneras. Entonces yo tengo así como muy claro el que también un camino fuerte es por ahí, ¿no? Aparte de seguir toda la cuestión legal, porque nos decía el abogado que llevó el proceso de Cherán legal, sí, Orlando Aragón, comentaba que esto no ha terminado, ¿no? O sea, se ganó y todo, pero sigue, o sea, el trabajo sigue caminando, tenemos que seguir haciéndolo, porque a veces uno entra como en cuestiones de confort, y justamente yo creo que también el sistema nos tiene como muy medidos para entrar en ese estado y no seguir ubicando las amenazas a las que estamos expuestos, y seguir trabajando en otras formas de vivir más armoniosas, ¿no? De, como dicen los zapatistas, de construir otros mundos posibles, y esa parte. Entonces, esto va ligado con lo siguiente, con la cuestión de para dónde vamos, ¿no? Frente a todo esto que estamos viviendo, como a nivel ya más global, ¿no? En lo político, en las diferentes dimensiones de nuestro mundo, y justamente, ¿no? En América Latina, ahorita lo que están viviendo en Colombia, me da un panorama como dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y justo como leer como esta realidad a nivel más global nos puede dar una claridad sobre ciertos ejes de cómo nos vemos desde Cherán y para dónde vamos. Ligado con este proyecto que se tiene, el de a 30 años, y que justamente en este tiempo del 10º aniversario se revisó, ¿no? Se habló sobre ese plan de cómo vamos a 10 años. Y yo creo que no hay una receta que también, digamos, hasta aquí lo tenemos que cumplir
como nos han hecho pensar, ¿no? Que todo es muy objetivo y que solo se mide con números, ¿no? Yo le apuesto a otros procesos de cómo nos vamos observando entre nosotros, cómo observo al maestro Trini, cómo él me ve a mí, cómo vamos aportando hacia la naturaleza también, ¿no? Que nos sintamos parte de ella. Y justo como este fenómeno del que comentaba el maestro Trini, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y sobre esas cosas son como con las que puedo tomar como herramienta y decir, yo creo que tenemos muchas fortalezas para poder enfrentar todo lo que está aconteciendo en el presente y lo que pueda suceder, que incluso puede ser más cruel en un futuro, no siendo pesimista, sino realista, ¿no? Entonces, pues yo creo que es tomarnos de esas herramientas y de seguirlas fortaleciendo y de ubicar nuestras debilidades y trabajar sobre ellas. Pero pues siempre también es un trabajo de hacerlo en colectivo, ¿no? De hacerlo, o sea, no vale que yo solita lo haga. Yo siempre la apuesto con más, ¿no? Con más gente. Y justo porque yo creo que hay un fundamento, un principio que nos guía a casi la mayoría, que es el de sostener la reproducción de la vida. Y eso hablo de, por ejemplo, de cómo asumimos de tener en el centro a la defensa de la vida. Y la defensa de la vida hablo de todos los seres vivos que habitan en nuestro espacio y nosotros, ¿no? Como seres humanos. A mí se me fue muy interesante, ¿no? El día en que yo fui también ahí al cerro, porque observé que nos importa la vida, nos importa mucho la vida. Y ese es un eje principal que no debemos de perder de vista. Entonces, pues por ahí vamos caminando. No, mil gracias, les agradezco mucho sus palabras. Tal vez para cerrar, y como les comentaba fuera de la grabación, este es un espacio de diálogo, o pretende de alguna u otra manera hacerlo, diálogo entre nosotros que estamos, nosotras que estamos acá, pero también con aquellas personas que posiblemente nos vayan a ver en otro momento, dentro de 3, 4 meses, que vean este video. Y quería pedirles un ejercicio de generosidad de parte de ustedes. Y es precisamente, a partir de todo esto que conversamos y demás, si pudieran obsequiarnos algunas preguntas para estas personas que en este momento nos están viendo y que dicen, esto está pasando en mi comunidad, esto está pasando en mi barrio. ¿Qué preguntas ustedes les dejarían para que terminando este video puedan reunirse con su gente, con su comunidad, con sus barrios, con sus compañeros de estudio o demás, y decir, miren muchachos, muchachas, les traigo 3 preguntas para que veamos por dónde empezamos? Una de las preguntas que yo plantearía es cómo lograr vencer el individualismo, el egoísmo, para poder constituirnos con el otro, con la comunidad. ¿Cómo? Entonces, que cada uno diga cómo lo voy a hacer y porque es darse pues al otro, ¿no? Darse a lo mejor al vecino, que en lugar de, desafortunadamente así es, que en lugar de comunicarse hay incomunicación. Entonces de ahí surge la otra, cómo mejorar nuestra comunicación dentro de la sociedad donde vivimos. Y por último, yo plantearía ¿qué quiero dejarles a mis hijos, a mis nietos? Hoy le platicaba a Sol,
Yo tengo 13 nietos, un bisnieto y otro que viene en camino. ¿Qué les voy a dejar a ellos? Si a mí me dejaron un hermoso bosque, ¿yo qué les voy a dejar? ¿Y qué tipo de sociedad les voy a dejar? Sería eso. Pues estaba pensando ahorita yo en una, creo que solo me voy a limitar a una, por el momento, ¿no? De qué sentido, sí, qué sentido o para qué construir otras formas de gobernarnos. Pues sí, ¿qué sentido? ¿Para qué nos serviría, no? Buscar otras maneras de las que ya hemos estado, pues, muy sometidos y sometidas, ¿no? Hasta ahí. Más bien, digamos, Quiero dar un dato. Claro. Yo quiero dar un dato así, que a mí me parece muy significativo. Hace días, por ahí, estuvimos una charla un tanto informal con varias comunidades y donde 11 comunidades, aparte de Cherán, decidieron, y de acuerdo a su normatividad, a sus usos y costumbres, o apegarnos a nuestra Constitución, no permitir la entrada de los partidos políticos. 11 comunidades más se suman a este proyecto, que para mí es interesante, ¿no? Más bien, les agradecemos muchísimo por ese último comentario, porque realmente creo que demuestra un poco la palabra no es el impacto, sino la siembra que Cherán ha hecho y que empieza a germinar en otros momentos, en otros lugares, como cuando los pájaros reparten las semillas, van cayendo en distintos lugares. Entonces yo creo que con esa figura no hay mejor forma de concluir una conversación en este momento, porque ustedes ya saben, la gente que nos está viendo va a tomar sus preguntas, se las va a apropiar y las va a llevar a otros espacios. Agradecerles, digamos, toda la generosidad del tiempo que han tenido, de su palabra, por llevarnos justamente en ese viaje a Cherán, y no solamente al proceso como tal, sino también al corazón y al sentimiento que significó para ustedes y que significa para ustedes, digamos, este proceso que siguen construyendo, y más bien desearles lo mejor y, como decimos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sol. Muchísimas Hasta gracias. luego. Un José. abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.